5 preguntas de razonamiento lógico que pondrán a prueba tu mente. Hola, soy Iván. Espero que estén súper bien. ¿Listos para el acertijo? Empecemos. Acertijo 1. Tenemos que mi bisabuelo tuvo ¿qué? Un único hijo. Y ese hijo es el padre de mi madre. Entonces nos preguntan ¿qué es mi madre respecto al hijo del bisabuelo? Entonces tenemos que encontrar la solución a este acertijo. Y las alternativas son las siguientes. A, hermana. B, prima. C, tía, D, hija. Antes de ver la solución, te invito a que pauses el video y piensa la respuesta. Ya sabes que puedes utilizar papel o lo puedes hacer mentalmente. Y al final me cuentas en los comentarios cuántas acertaste. Ahora sí, pasemos a resolver el ejercicio. Entonces, tenemos acá primero que analizar esta parte que nos dice: mi bisabuelo tuvo un único hijo. ¿Y ese único hijo quién es? Entonces, el único hijo sería que de mí igual a mi abuelo. Y después nos dice, ese hijo es el padre de mi madre. Es decir, que el abuelo, porque es el hijo que ya hemos dicho que era el único hijo, sería igual al padre de mi madre. Y luego ya pasamos a la pregunta y nos dice, ¿qué es mi madre respecto al hijo del bisabuelo? Entonces ya sabiendo que el hijo es el abuelo y que es el padre de mi madre, pues ya sabemos que mi madre es la hija del hijo del bisabuelo. Es decir, que la respuesta correcta a este acertijo, ¿cuál sería? La respuesta correcta sería la D, hija. Así de fácil. Muy bien, ahora pasemos al acertijo 2 y tenemos que nos dice, si escribí una carta y dibujé una casa, entonces, ¿qué pinté? Entonces tenemos que encontrar la respuesta a este acertijo. Y las alternativas son las siguientes. A, nube. B, flor. C, barco. Y D, estrella. Antes de ver la solución, te invito a que pauses el video e intentes resolverlo. Y recuerda, al final, cuéntame en los comentarios cuántas acertaste. Pasemos a resolver el ejercicio, pero debemos tener en cuenta que este tipo de ejercicios se resuelven analizando la cantidad de letras o la cantidad de consonantes o la cantidad de vocales. Entonces vamos a empezar analizando esta parte de acá que dice escribí una carta y después dibujé una casa, a ver si una relación para encontrar la respuesta. Entonces ponemos por acá escribí y miramos primero por la cantidad de letras. Entonces vamos a contar las letras de escribir. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 letras. Y la vamos a anotar por acá. Y ponemos igual para relacionarlo con ¿qué? Escribí una carta. ¿Y carta cuántas letras tiene? Tiene 1, 2, 3, 4 y 5 letras. Y las ponemos en este lado, 5 letras. Y observamos que escribí y carta respecto a la cantidad de letras tiene una diferencia de ¿cuánto? Entonces tiene una diferencia de ¿cuántas letras? Tiene una diferencia de 2 letras. Y vamos a analizar ahora ¿qué? Dibujé. Entonces dibujé. ¿Cuántas letras tiene? Entonces vamos a contarlas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 letras. Entonces las anotamos acá a un lado. Y ponemos igual para relacionarlo con ¿qué? Con casa. ¿Y casa cuántas letras tiene? Tiene 1, 2, 3 y 4 letras. Entonces las anotamos por acá. Y observamos que también tiene una diferencia
¿De cuánto? 6 menos 4 nos da igual a 2. En este momento podemos ver que tiene una relación, y es que en los dos, entre escribí carta y dibujé una casa, hay una diferencia de 2 letras. Pero vamos ahora a comprobarlo con lo que nos piden, que es pinté, que fue lo que pinté. ¿Cuántas letras tiene? Entonces pinté tiene 1, 2, 3, 4 y 5 letras. Entonces vamos a anotarlas por acá. Y acá vamos a mirar en cada una de las alternativas a ver cuál tiene para que nos dé la diferencia. De 2 tendría que tener por lo menos unas 3 letras la palabra que estamos buscando. Entonces si observamos en la opción A tiene 1, 2, 3 y 4 letras. Hay una diferencia de 1. 5 menos 4, 1. Entonces no nos sirve. Seguimos con la B. 1, 2, 3 y 4. Tampoco es la misma cantidad de letras. Tampoco nos sirve. Acá 1. En la C tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 letras. Y si restamos 5 menos 5 nos da 0. Y necesitamos encontrar una diferencia de 2. Y vamos a ver la D. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este tiene 8 letras. Y si restamos menos 5 nos da una diferencia de 3. Es decir, que tampoco nos sirve esta regla. Entonces tendríamos que analizarlo por otra forma. Ahora vamos a analizar por medio de consonantes. Entonces empecemos por escribir. Entonces escribir tiene 1, 2, 3 y 4 consonantes. Ahora vamos a ver cuántas tiene carta. Entonces carta tiene 1, 2 y 3 consonantes. Entonces la anotamos por acá, 3. ¿Y la diferencia entre consonantes cuánto es? 4 menos 3 igual a ¿cuánto? A 1. Ahora vamos a analizar dibujé. Tiene 1, 2 y 3 consonantes. Entonces las anotamos por acá. Y ahora analizamos casa, que tiene ¿cuántas? 1 y 2 consonantes. Entonces igual lo anotamos por acá. Y si restamos 3 menos 2, ¿cuánto es la diferencia? Sería una diferencia de 1. Y acá ya encontramos una relación, que es que tiene una diferencia de una consonante. Vamos a ver si se cumple con la parte que necesitamos analizar, que es pinté. Entonces en pinté, ¿cuántas consonantes tiene? 1, 2 y 3. Entonces lo dejamos por acá anotado y ahora vamos a analizar las alternativas. Entonces en la primera tenemos ¿cuántas consonantes? En la A tenemos 1 y 2 y las vamos a ir anotando por acá, 2. En la que sigue, la B tiene 1, 2 y 3 consonantes y las dejamos por acá. Y ahora seguimos con la C, que tiene 1, 2 y 3 consonantes. Y la última, la D, ¿cuántas tiene? Tiene 1, 2, 3, 4 y 5 consonantes. Entonces, ¿cuál necesitamos para que nos dé una diferencia de 1? Entonces, la que necesitamos es nube. Entonces, vamos a anotarla por acá y que tiene una diferencia. Bueno, tiene una cantidad de consonantes de 2. Y la diferencia, si restamos 3 menos 2, nos da igual a 1. Entonces se cumple con la regla. Es decir, que la respuesta correcta es la A, nube. Así de fácil. Si te está gustando, recuerda suscribirte, darle like para que sigamos aprendiendo juntos. Muy bien, pasemos al acertijo 3 y nos dice, cociné pasta y fregué plato y entonces que limpié. Y debemos encontrar la solución a este acertijo. Y las alternativas son las siguientes: A, vaso; B, libro; C, manzana y D, moto. Antes de pasar a la solución, te invito a que pauses el video e intentes resolverlo. Y al final, cuéntame en los comentarios cuántas acertaste. Ahora sí pasemos con el ejercicio. Entonces vamos a analizar con la cantidad de letras. Cociné pasta y luego fregué plato. Entonces empecemos. ¿Cuántas letras tiene? Entonces tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 letras. Entonces las vamos a anotar por acá y lo vamos a comparar con pasta. Entonces anotamos por acá pasta. ¿Y pasta cuántas letras tiene? Entonces tiene 1, 2, 3, 4 y 5 letras. Entonces las vamos a anotar por acá.
¿Y cuánta diferencia hay? Entonces tiene una diferencia de 6 menos 5 es igual a 1. Es decir, que tiene una diferencia de una letra. Y ahora pasamos a fregué. Entonces fregué, ¿cuántas letras tiene? Entonces tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 letras. Entonces las anotamos por acá. Y lo vamos a comparar con ¿qué? Con plato. ¿Y plato cuántas letras tiene? 1, 2, 3, 4 y 5. Es decir, que si restamos 6 menos 5 nos da una diferencia de 1. Y aquí ya encontramos una relación. Y es que tiene una diferencia de una letra. Ahora, sabiendo esto, vamos a analizar limpié. A ver cuál es la alternativa. Y limpié cuántas letras tiene. Tiene por acá 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces las anotamos por acá, 6 letras. Y ahora vamos a analizar la cantidad de letras que tiene cada una de las alternativas. A ver cuál es la respuesta correcta. Entonces en la A tenemos 1, 2, 3, 4. Entonces tenemos 4 letras de vaso. Ahora pasamos a la B, que sería libro, que tiene 1, 2, 3, 4 y 5 letras. Entonces las anotamos por acá. Ahora pasamos con la C, que es manzana, que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 letras. Ahora seguimos con ¿cuál? Con la D, que tiene ¿cuántas? Entonces moto tiene 1, 2, 3 y 4 letras. Entonces, ¿cuál sería la que tiene una diferencia de 1? Entonces, la que tiene una diferencia de 1, en el momento de restarlo, pues sería libro. Entonces lo anotamos por acá y recordemos que tiene 5 letras. Es decir, que 6 menos 5 nos da igual a 1. O sea que cumple con la regla. Es decir, que la respuesta correcta a este acertijo es la B, libro. Así de fácil. Muy bien, vamos con el acertijo 4. Y nos dice que si guardé cartera y estudié idiomas, entonces, ¿qué bebí? Entonces lo que tenemos que encontrar la solución a este acertijo. Y tenemos las siguientes alternativas, que son A, agua, B, jugo, C, limonada y D, té. Antes de ver la solución, te invito a que pauses el video y piensa cuál sería la respuesta. Ya sabes que lo puedes hacer en papel o lo puedes hacer en la mente. Y al final cuéntame en los comentarios cuántas acertaste. Listo, ahora sí vamos a resolver el ejercicio. Entonces lo primero que vamos a analizar es con la cantidad de vocales, analizando guardé, cartera, estudié, idiomas. Y después miramos al cuál alternativa sería la correcta. Entonces empecemos con guardé. Entonces lo anotamos por acá y guardé. ¿Cuántas vocales tiene? Entonces vamos a contarlas. Tiene 1, 2 y 3 vocales. Entonces las anotamos y luego analizamos cartera. Entonces la vamos a anotar acá, cartera. ¿Y cuántas vocales tiene cartera? Ayúdenme. Tiene 1, 2 y 3. Entonces anotamos por acá y vemos que entre guardé y cartera tienen la misma cantidad de vocales. Entonces ahora vamos a analizar estudié idiomas. Entonces estudié, lo anotamos por acá y vamos a contar las vocales de estudié. Entonces estudié tiene 1, 2, 3 y 4 vocales. Entonces lo anotamos por acá, el número 4. Y ahora vamos a analizar ¿qué? Idiomas. ¿Idiomas cuántas tiene? ¿Cuántas vocales tienen? Ayúdenme a contar. Entonces tiene 1, 2, 3 y 4. Entonces lo colocamos acá y observamos que también tiene la misma cantidad de vocales de estudié idiomas. O sea que la relación que hay es que entre guardé y cartera tienen la misma cantidad de vocales y entre estudié idiomas también tienen la misma cantidad de vocales. Entonces tenemos que buscar de la palabra bebí, ¿qué bebí? Buscar una que tenga la misma cantidad de vocales para ver si se relaciona. Entonces lo que vamos a hacer es anotar por acá bebí, dejamos anotado bebí y vamos a contar las vocales de bebí. Entonces bebí tiene 1 y 2 vocales. Entonces acá las dejamos anotadas, es decir que necesitamos una palabra que tenga 2 vocales. Entonces vamos a analizar cada una de las alternativas. Entonces para la primera, que es la A, agua, tenemos 1, 2 y 3 vocales. Entonces las vamos a ir anotando por un lado. Y ahora seguimos con la B, que es jugo, que tiene ¿cuántas? 1
y 2 vocales. Entonces lo ponemos por acá. Ahora seguimos con la C, que tiene ¿cuántas? 1, 2, 3 y 4 vocales. Entonces la dejamos por acá el número 4 de la cantidad de vocales y ahora pasamos con la D, que sería T. ¿Y T tiene cuántas? Una. Entonces tiene una vocal. Entonces lo que teníamos que buscar es que la relación sea igual. Como Baby tiene 2 vocales, entonces la que es igual sería jugo. Entonces lo vamos a anotar por acá y jugo tiene la misma cantidad de vocales que Baby. Es decir, que la respuesta correcta es la B. Así de fácil. Bueno, ahora pasamos con el acertijo 5 y nos dice que si Rosa es igual a 24 y Mario igual a 120, entonces Ana es igual a ¿cuánto? Entonces debemos encontrar esa relación para saber a cuánto es igual a Ana. Y las alternativas son las siguientes. Tenemos A6, B24, C120 y D720. Antes de ver la solución, te invito a que pauses el video e intentes resolverlo. Y al final, cuéntame en los comentarios cuántas acertaste. Bueno, ahora sí procedamos con el ejercicio. Para este caso, vamos a analizar primero los nombres, qué relación tienen con los números. Entonces vamos a anotar por un lado Rosa y por acá vamos a poner el número, que sería igual a ¿cuánto? A 24. Por acá vamos a poner a Mario, que sería igual a ¿cuánto? A 120. Y por acá vamos a colocar a Ana, que es igual a ¿cuánto? No sabemos todavía, que es la que tenemos que encontrar. Entonces vamos a analizar primero Rosa y Mario. Entonces vamos a analizar primero la cantidad de letras. Entonces tenemos con Rosa 1, 2, 3, 4 letras. Entonces observamos que no nos da igual a 24, pero si analizamos, por ejemplo, no sé, las vocales, que son 1 y 2 vocales, entonces si la multiplicamos 4 de las letras por las 2 vocales nos da igual a 8, tampoco nos sirve. Entonces ahora seguimos con las consonantes. Entonces tenemos consonantes R y S. Vamos a ver que serían 2 consonantes. Vamos a ver si multiplicamos por esas 2 consonantes cuánto nos da. Entonces nos daría igual a ¿cuánto? Entonces 4 por 2, 8. Y 8 por 2, ¿cuánto nos daría? 16. Tampoco nos da igual a 24. O sea que por esta forma no nos da ninguna relación. Y si analizamos Mario, que tiene ¿cuántas letras? Tiene 1, 2, 3, 4 y 5 letras. ¿Y cuántas? Vamos a hacer la misma relación. ¿Cuántas vocales y consonantes tiene? Y luego las multiplicamos. Entonces Mario tiene 1, 2 y 3 vocales. Entonces las anotamos por acá. Y consonantes tiene 1 y 2 consonantes. Entonces si las multiplicamos, nos da igual a ¿cuánto? Nos da igual a 5 por 3, 15. Y 15 por 2, 30. Es decir, que tampoco nos da una respuesta correcta, no hay una relación. Entonces tenemos que buscar otro método para encontrar la alternativa correcta. Muchos cuando llegan hasta este punto no encuentran una opción de cómo resolverlo. Pero para esto hay que tener algo claro que se enseña en matemáticas y es conocido como factorial. Y el factorial es lo siguiente. Entonces vamos a hacerlo con un ejemplo. Si tenemos 4 factorial, simplemente el factorial es coger el número e ir multiplicando por un número menor. Es decir, 4 por 3, por 2, hasta llegar hasta por 1. Entonces por 1 y ahora multiplicamos. Entonces ¿cuánto nos da 4 por 3? 4 por 3 nos da igual a 12 por 2 nos da igual a 12 por 2, 24. Y 24 por 1, 24. Entonces 4 factorial nos da igual a 24. Ahora veamos otro ejemplo. Entonces tenemos 5 factorial y 5 factorial lo mismo. Arrancamos con el 5 y vamos mermando simplemente hasta llegar al 1. Entonces multiplicamos 5 por 4, por 3, por 2 y por 1. Y ahora multiplicamos. Entonces 5 por 4, 20. 20 por 3, ¿cuánto es? 60. 60 por 2, 120. Y 120 por 1, igual a 120. Y si observamos, acá podemos encontrar que si analizamos con la cantidad de letras, que serían las de acá, recordemos que esta es la cantidad de letras de Rosa y de Mario, si le sacamos 4 factorial a las letras, nos da igual a ¿cuánto? Nos da igual a 24. Y observamos que tiene una relación.
Es decir, que si sacamos factorial a la cantidad de letras nos da igual a 24. Y Mario, que tiene ¿cuántas letras? 5. Como Mario tiene 5 letras y le sacamos el factorial, que lo sacamos ahora, nos dio igual a ¿cuánto? A 120. Es decir, que la cantidad de letras sacando el factorial de 5 nos da igual a ¿cuánto? A 120. Es decir, que estos ya tienen una relación. Entonces, ya sabiendo esto, para encontrar la respuesta de Ana, ¿cómo lo haríamos? Lo mismo, entonces, Ana, ¿cuántas letras tiene? Tiene 1, 2 y 3 letras. Entonces, anotamos por acá las 3 letras y ahora a Ana le sacamos ¿qué? A esas letras el 3 factorial. Entonces, anotamos por acá, por un ladito, 3 factorial. ¿Y 3 factorial cuánto nos da? Sencillo, ponemos el 3 y vamos multiplicando hasta 1. Entonces 3 por 2 y 2 por 1. ¿Y cuánto nos da esto? Entonces 3 factorial nos da igual a ¿cuánto? 3 por 2. ¿Cuánto nos da? Nos da igual a 6. Y por 1 igual a 6. Es decir, que Ana es igual a ¿cuánto? A 6. Entonces la respuesta correcta a este acertijo, ¿cuál sería? Entonces la respuesta correcta sería la A, así de fácil. ¿Lograste resolver todos los acertijos? Deja tu respuesta en los comentarios. Si te ha gustado, recuerda suscribirte y darle like para más retos matemáticos. Nos vemos en el próximo video.